Hola a todos, es un gusto saludarlos una vez más. Esta nueva entrega de Dual City Reporter se la dedicaremos a un ícono de la literatura de fantasía y ficción. Siguiendo su estilo, le dimos el nombre de Anecdotarium de J.R.R. Tolkien. Salve, Earendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Estas palabras de un verso anónimo fueron las favoritas del joven John Ronald Reuel Tolkien, que atesoró como fuente de inspiración para escribir poesía y en su conocimiento de las lenguas. Niños y adultos del mundo pudieron disfrutar de épicas historias gracias a este talentoso inglés, que también fue escritor, filólogo, lingüista y profesor universitario. Empezaremos este recuento con su infancia. Era simplemente un bebé fascinante. Tolkien nació a finales del siglo XIX en Orange Free State, en Sudáfrica, y su familia se mudó a Inglaterra cuando él tenía 3 años. Cuando era apenas un bebé, fue secuestrado todo un día por un chico que trabajaba para su padre, pues estaba completamente fascinado por el pequeño. Probablemente veía en él al futuro genio. Un alma vieja. Tolkien aprendió a leer a los 4 años y su madre le permitía leer todo lo que quería. Al preguntarle al pequeño lector su opinión de las historias, decía que no le gustó La Isla del Tesoro o El Flautista de Hamelin, y que Alicia en el País de las Maravillas era, en sus infantiles palabras, divertido pero inquietante. Deditos verdes. Su madre no solo le introdujo a la lectura, los libros y los idiomas a una edad temprana, sino que también lo animó a explorar la botánica. Ella quería que él disfrutara de las plantas desde su apariencia hasta sus texturas, aromas y otras sensaciones. Chico renacentista. Él era un niño muy creativo. Además de aprender tantos lenguajes, botánica y otras cosas, disfrutaba de dibujar paisajes y árboles. Algunas primeras ediciones de sus libros están ilustradas con obras suyas, como estas. Pequeños huérfanos. Tristemente, los padres de Tolkien fallecieron muy pronto. Cuando tenía 4 años, su padre murió en Sudáfrica, sin poder leer una carta que su pequeño le iba a mandar, donde le decía cuánto lo extrañaban. A los 12 murió su madre también. Él y su hermano menor fueron criados por un sacerdote católico, cumpliendo la última voluntad de su preocupada mamá. Como conversa al catolicismo, ella temía que sus hijos fuesen criados por su familia, que era protestante, haciéndolos cambiar de religión. Pretendiendo estatus. En la escuela acostumbraba a tomar cerveza y desvelarse, incluso a veces no dormía en todas las noches platicando con sus amigos. Sin embargo, en algunas ocasiones consideró que era bueno codearse con sus compañeros con más recursos económicos, y a veces eso lo hacía endeudarse para poder llevarles el paso del consumo. Los jóvenes desde ese entonces consideran importante aparentar un poco. Earl Grey, por favor. A Tolkien le gustaba formar parte de fraternidades y clubes. En su adolescencia fue miembro de un club de su colegio llamado TCBS, Tea Club and Barrovian Society, con sus amigos Gilson, Smith y Wiseman, que eran tan entusiastas y jóvenes como él, y prometieron cambiar al mundo para mejor a través del arte. Escrito en las estrellas. La pareja, que vivió unida toda su vida, estuvo a punto de ver truncado su amor. Se conocieron cuando Tolkien tenía solamente 16 años y Edith 19, pero le fue prohibido al adolescente reunirse con su amada hasta los 21 por su tutor. Cuando la buscó el mismo día de su cumpleaños para pedirle matrimonio, ella respondió que ya estaba comprometida con alguien más al no tener noticias suyas antes. Sin embargo, ella devolvió el anillo a su prometido para poder casarse con Tolkien, logrando así un matrimonio duradero del que nacieron 4 hijos. Toma la oportunidad. Un empleado de la editorial George Allen and Unwin convenció a Tolkien de entregar El Hobbit para que fuese publicado. Un año después, en 1937, chicos y grandes disfrutaron tanto de su historia que le fue solicitada una secuela. Tolkien de hecho había escrito El Hobbit para sus hijos, muchos años antes, sin otra idea que divertirlos. Famosa primera línea. Mientras estaba ordenando unos papeles, repentinamente llegó a su mente una frase. En un hoyo en el suelo vivía un hobbit, la cual escribió rápidamente en un examen en blanco. El resto, como él decía, es historia.
Visión roja. Tolkien retrasó la publicación del Señor de los Anillos por una disputa sobre los colores de la tinta. Consideró la posibilidad de dejar Allen & Unwin porque otra editorial podría usar la tinta roja que él quería aplicar a la impresión. Su idea era que la escritura del anillo se imprimiera en rojo en el texto donde apareciera a lo largo de la historia. Cuando este trato se complicó mucho, regresó con su casa editorial original. 3 son multitud. El Señor de los Anillos le tomó a Tolkien 10 años para crearlo y escribirlo, y fue publicado en 3 volúmenes entre 1954 y 1955. Él había planeado originalmente que fuera una novela, y no le agradó que lo convirtieran en una trilogía. A pesar de eso, los libros se convertirían en uno de los más populares del siglo XX, en ventas y en las encuestas de los lectores. Espera, ¿qué está pasando aquí? Tolkien realmente no tenía una idea clara cuando empezó los libros. No sabía hacia dónde iría la historia mientras la iba escribiendo, dejando a muchos personajes sin desarrollar, así como la estructura, a diferencia de otras de sus obras de ficción. Una cita citable que nos deja ver con claridad su pensamiento es la siguiente: un solo sueño vale más que 1000 realidades. Luchador de la libertad. Tolkien era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Luchó en la batalla del Somme. Sirvió en los Lancashire Fusiliers hasta que fuera elevado en 1917 debido a la fiebre de la trinchera. Tristemente, todos sus amigos, menos uno, murieron luchando en esta guerra. Tolkien era un oficial de señales y casi regresó a ayudar durante la Segunda Guerra Mundial, donde había sido destinado como un rompecódigos. Uno de sus hijos también se uniría al ejército y al aplicar escribió en la ocupación de su padre, que era un mago. Escribe de lo que sabes. En la Primera Guerra Mundial, haber estado en la guerra le permitió dar forma a algunos de sus personajes. Sam Gamgee, por ejemplo, está basado en los soldados anónimos que tenía bajo su cargo, que no sentían enojo o amargura a pesar de las condiciones en las que estaban forzados a vivir. Códigos secretos. También durante la guerra, Tolkien creó su propio código secreto, lo cual no nos debe sorprender de alguien que hablaba tantos idiomas y que incluso había inventado algunos desde que era un niño. Se comunicaba con este código con su esposa para que ella supiera que estaba bien. Sin embargo, los soldados no deben comunicarse con nadie que no esté en la guerra, y menos hacerles saber dónde estaban localizados. Esperamos que estas cartas no le hayan causado problemas. Punto de reunión. Tolkien era parte de un grupo de escritores que se autonombraron The Inklings, algo así como los tinterillos en español. C.S. Lewis, Charles William y Owen Barfield completaban la lista de miembros, que se reunían cada martes para almorzar en un pub de Oxford llamado Idle and Child, para leerse unos a otros páginas de sus libros. ¿Quién hubiera sido la proverbial mosca en la pared en aquel pub? Ni la muerte pudo separarlos. Tolkien falleció 2 años después que su esposa, pero la pareja fue sepultada junta en la misma tumba en los suburbios al norte de Oxford. La lápida tiene grabados nombres y fechas de vida de cada uno, además del sobrenombre Lúthien para ella y Beren para él, los nombres de los amantes protagónicos del Silmarillion. Se dice que su historia nació mientras el enamorado joven veía bailar a su bella esposa en un prado rodeada de flores blancas. Legado duradero. Para el año 2004, El Señor de los Anillos ya había sido traducido en al menos 25 idiomas diferentes y había vendido 100 millones de copias alrededor del mundo. Es el tercer bestseller de todos los tiempos, detrás de la Biblia en primer lugar y de citas de la obra de Mao Zedong como segundo lugar. ¡Muchos idiomas! La madre de Tolkien le enseñó latín, francés y alemán, y mientras estaba en la escuela se enseñó a sí mismo griego, inglés medio, inglés antiguo o anglosajón, nórdico antiguo o islandés antiguo, gótico, galés, galés moderno y medieval, finlandés, español e italiano. También tenía un conocimiento práctico del serbio, ruso, sueco, danés, noruego, holandés y lombárdico. Debe haberse quedado sin idiomas para aprender, porque luego creó 14 idiomas y alfabetos diferentes para la Tierra Media. Mientras tanto, el resto de nosotros pasamos nuestros días descuidando al búho Duolingo. El maestro Tolkien.
Además de estudiar en la Universidad de Oxford, enseñó allí entre 1925 y 1959. Esto fue posterior a sus cátedras en la Universidad de Leeds. Aunque en su contrato de Oxford lo comprometía a enseñar 36 lecturas por año, él llegó a enseñar entre 70 y 136 anualmente. ¿Qué fue lo primero? ¿El lenguaje o la historia? Tolkien amaba los idiomas y era un filólogo o alguien que estudió la historia y la cultura de los idiomas. Una vez dijo, la invención de las lenguas es la base. Las historias se hicieron más bien para proporcionar un mundo para las lenguas que al revés. ¿Significa esto que creó todos esos idiomas antes de escribir los libros? Es como el nuevo debate del huevo o la gallina. Tolkien en la música. La banda británica de rock Marillion tomó su nombre del Silmarillion. El baterista original de esta banda era un gran fan de Tolkien. Otra banda británica de rock, Barclay James Harvest, grabó un sencillo bajo el seudónimo Bombadil en 1972 y grabaron la canción Galadriel un año antes. Antes de esto, el actor de Star Trek, Leonard Nimoy, grabó en 1960 la balada de Bilbo Baggins, que debería ser considerada como el himno de los nerds en todo el mundo. Bueno, solo es una sugerencia, debido a la gran cantidad de cultura pop que representa. Pero la verdad, nunca ha sido popular. Después de todo, las películas nunca serán tan buenas. Tolkien vendió los derechos de sus novelas para filmarlas mucho antes de su muerte, pero él nunca consideró que se pudiesen producir bien en la pantalla grande. Él simplemente no creía posible que las pudiesen adaptar exitosamente. Aunque la trilogía de las películas de Peter Jackson es muy exitosa, llevando a filmar otra serie de 3 películas para El Hobbit, Christopher Tolkien las criticó muy duramente. Las consideraba como un producto que está dirigido a las multitudes que son fanáticas de los combates con espadas y nada más. Impresos póstumos. Muchos de sus libros que ahora puedes comprar realmente se editaron e imprimieron después de la muerte del escritor. Su hijo Christopher se hizo cargo de sacarlos a la luz, incluyendo al Silmarillion, el primer escrito de su padre. Posiciones entre los más famosos. En 2002, Tolkien fue ubicado como el número 92 entre los 100 británicos más famosos por la BBC Network. Estos lugares estaban definidos por encuestas entre la audiencia. En 2008 fue nombrado como el sexto entre los mejores 50 escritores ingleses a partir de 1945 por el periódico inglés The Times. Finalmente fue elegido el quinto en la lista de Forbes de las celebridades recientemente fallecidas en 2009. Nombramiento real. Solo un año antes de su fallecimiento, Tolkien recibió el comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura de la reina. Bien merecido, creemos. Católico devoto. Tolkien estaba tan involucrado con su fe que hizo que sus hijos se aprendieran la misa entera, además de muchas otras oraciones. Él creía que debían rezar mucho y en que debían tomar a menudo la comunión. Por lo mismo, podías verlo frecuentemente en misas. Una vez comentó que mientras estaba orando, Dios bajó hasta él y le mostró a su ángel guardián. Probablemente causó mucha rabia en la carretera y miedo. Aunque no podemos imaginar un tiempo sin autos, la generación de Tolkien podría. No era exactamente conocido por ser un gran piloto cuando estaba detrás del volante. Hubo un caso en el que conducía a Old Joe, el automóvil de la familia, con 2 neumáticos desinflados y terminó, estampándose contra una pared. Se informa que conducía directamente a través de multitudes gritando ¡sobre ellos y se dispersan! Tolkien francamente dejó de conducir al final, creyendo que los automóviles son malos para el medio ambiente. Esta fue probablemente una muy buena decisión para todos. Era mejor idea viajar sobre un águila, creemos. Su autógrafo era como ganarse la lotería. Era una rareza si tuvieras una copia firmada de uno de los libros de Tolkien, ya que casi nunca los firmó. Simplemente no le gustaba. Hay una serie de falsificaciones por ahí, pero existen algunas copias genuinas. De hecho, una primera edición de 1937, copia impresa del Hobbit que fue firmada, fue puesta a la venta por $85,000. Esto lo hace algo precioso. Batalla contra los nazis. Cuando El Señor de los Anillos estaba preparando para ser publicado en Alemania,
tuvo una batalla por las diferencias de criterio. Los nazis solo publicarían los libros si Tolkien demostraba que su linaje era puro. El escritor escribió cartas de respuesta. En una de ellas decía que deberían lamentarse dar cualquier color a una raza o doctrina totalmente perniciosa y no científica, lo cual elimina la teoría de su supuesto racismo, por lo menos en cuanto a humanos, claro. Tampoco era fanático de Adolf Hitler en general. Una vez llamó al dictador un pequeño ignorante rubicundo. La Sociedad Tolkien. De la gran popularidad de las obras del escritor nace una asociación para cuidarlas y administrar su obra, la Sociedad Tolkien. El Tolkien Estate, como es conocida en inglés, es el organismo legal que administra la propiedad del escritor inglés J.R.R. Tolkien, incluidos los derechos de autor de la mayoría de sus obras. Los derechos de autor individuales, en su mayor parte, han sido asignados por el patrimonio a entidades subsidiarias como el Acuerdo Discrecional J.R.R. Tolkien y el Fideicomiso Caritativo Tolkien. Las diversas propiedades de la familia, incluida la finca, se han organizado bajo The Tolkien Company. Hubo un litigio, pues la Sociedad Tolkien exigía regalías por las películas filmadas y exhibidas en cines de todo el mundo. Filosofía de la vida. En su libro del Hobbit, Thorin Oakenshield expresa una cita citable que define en gran medida su pensamiento de lo que era lo más valioso. Si más de nosotros valoráramos la comida, las canciones y compartir con otros por encima de acumular oro, sería un mundo más feliz. Con esto terminamos este anecdotarium de Tolkien y les agradecemos mucho el haber compartido estos momentos con nosotros. Hemos disfrutado mucho este video de un personaje totalmente legendarium. No te desconectes.